Hola, soy Iván Carrillo. Bienvenido a Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo. La contaminación por ruido es un fenómeno que la Organización Mundial de la Salud reconoce como de alto impacto en los ecosistemas urbanos. Hoy vamos a conversar con el arquitecto Fausto Rodríguez, director del Laboratorio de Análisis y Diseño Acústico de la UAM, quien nos presenta un mapa de ruido de la Ciudad de México y nos dice cómo los ambientes sonoros contaminantes pueden generar alteraciones fisiológicas y psicológicas importantes. Esto es Los Observadores. Fausto, ¿cómo estás? Bienvenido a Los Observadores. Iván, muchas gracias por invitarme a este programa tan importante que se dedica a difundir la ciencia y que yo creo que es fundamental que exista. Gracias por estar aquí. Vamos a hablar del ruido. Así es. El ruido de las ciudades. ¿Qué te parece si comenzamos a definirlo? ¿Qué entendemos por ruido y en qué momento se diferencia del sonido? El ruido es un fenómeno que, bueno, por supuesto es sonido, ¿no? O sea, lo primero que hay que entender es que el ruido es sonido. O sea, el fenómeno básico es el sonido. Y es un sonido que generalmente va a generar molestia y puede generar inclusive hasta daño en los seres humanos. Entonces, el ruido es aquel sonido que no es compatible con las actividades que estamos haciendo, pues, en un momento dado. Es decir, si tú y yo estamos ahorita aquí en una oficina o aquí platicando y tenemos aquí al lado otro foro que está tratando de grabar alguna situación donde meten música, pues, aunque sea música, a nosotros nos está estorbando, para nosotros el ruido. ¿Sí? Y, por otro lado, si bueno, pues tenemos el ruido ambiental, el ruido propio de las ciudades, porque las ciudades, todas las ciudades... Que es esta acumulación de ruido que atenta contra las actividades. Digamos, del ambiente, por una acumulación, como bien dices, de una serie de sonidos que nos generan un aturdimiento, inclusive. Ahora, para ir midiendo los parámetros, ¿en qué momento ese sonido que interfiere se convierte en un factor contaminante? Mira, es contaminación sobre todo desde el punto de vista urbano. El ruido ambiental es un fenómeno, desde el punto de vista de la contaminación, que va en el conjunto de los sonidos, que generalmente son de origen mecánico, que se expresan dentro de la ciudad, como es el ruido por tráfico vehicular, el ruido que tiene que ver con las industrias, el ruido que tiene que ver, pues, con los ferrocarriles, aunque en la Ciudad de México no tenemos ese problema, pero en otras ciudades es un problema. ¿Sí? El ruido de la aviación, de los helicópteros. Todo en su conjunto, ¿sí?, genera ese ambiente de ruido ambiental que va a tasarse como una contaminación. ¿Se puede medir en decibeles? O sea, ¿existe alguna medida que nos dice, a partir de este decibel sabemos que está contaminando? Sí, fíjate que existen, digamos, dos posiciones. La posición objetiva, que es el hecho de poder medir. La manera de medir el ruido, pues, es a través de los sonómetros, a través de medir la presión sonora, y esa presión sonora se va a expresar en lo que son los decibeles famosos. La otra forma de medirlo es qué tanto impacto tiene en las personas de manera subjetiva. En la calidad de vida. Exactamente, en la calidad de vida, y eso se va a medir por encuestas, generalmente. Por una medición de tipo social, de tipo psicológico, me imagino, y incluso fisiológico, ¿no? O sea, la afectación que puede generar. Ahora, tú creaste el primer mapa de ruido de la Ciudad de México, lo cual suena a una labor titánica. Así es. Porque si ya un mapa de calles tan solo es difícil en la Ciudad de México, ahora uno de sonidos. ¿Cómo se crea un mapa de esta naturaleza y cuál es su objetivo? Fíjate que el primer mapa de ruido, que le llamamos el primer mapa de ruido para la zona metropolitana del Valle de México, que fue un proyecto muy grande que se estableció en una vinculación entre la Universidad Autónoma Metropolitana y la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, ¿sí? Fue un proyecto que inicia en el año 2009 con la idea de tener un instrumento con el cual poder ir monitoreando cuáles eran las condiciones del ruido ambiental en la ciudad.
Iniciamos en ese momento con el problema fundamental del ruido en la ciudad que se llama el tráfico vehicular. Entonces, el primer mapa de ruido está enfocado exclusivamente al tráfico vehicular. Y eso se fue posible gracias a bueno, por supuesto, a la cantidad de datos que existían en ese momento dentro del gobierno, a nivel de datos geográficos, datos, por otro lado, que tenían que ver con el tráfico que había por las vías principales, ¿no? ¿Cómo cruzaban estos datos? Es decir... Estos datos, ¿cómo se trabaja eso? Porque fíjate que es muy importante. Porque normalmente cuando se piensa en un mapa de ruido, dice uno, pues salen con aparatitos, ¿no? Y salen con aparatitos, se ponen en cada una de las esquinas y lo que diga ahí, pues lo apuntan y hacen un mapa. Pues es una forma de hacerlo. Sí hay ciudades, por ejemplo, Santiago de Chile, en algún momento hizo un mapa de esa forma. Pero ha evolucionado esto. Ha evolucionado a nivel de ya poder relacionar y vincular lo que son datos estadísticos con niveles sonoros. El famoso Big Data que le llaman, ¿no? Exactamente. Entonces, estos datos estadísticos, por ejemplo, los aforos vehiculares sobre las vialidades principales, que es un dato que generalmente se toma en las ciudades, ¿no? Esos son datos fundamentales, porque son datos que nos van a decir tipo de vehículos, intensidad de vehículos, velocidad de vehículos, dirección de vehículos y todo ese tipo de cosas sobre las vialidades fundamentales, ¿no? Y eso nos va a permitir tener una idea, ¿sí?, de las magnitudes de este tipo de problema para que éstas se traduzcan a través de un software especializado. Este primer mapa de ruido lo que hace es entonces mostrarnos qué es lo que está pasando con el tráfico vehicular a nivel de toda la ciudad. Entonces nos pone, por supuesto, datos de zonas que son francamente muy ruidosas. Dame un ejemplo. ¿Cuál es la zona más ruidosa? La zona ruidosa que aparece en el mapa primero es la zona que está entre La Raza y el aeropuerto, Río Consulado, ¿no? Esa es la zona más... Esa es la zona, sí, ¿por qué? Porque tiene varias situaciones. Hay muchísimo tráfico de vehículos pesados, hay muchísimo tráfico, bueno, el tráfico normal, también pasa por ahí el metro de manera superficial, ¿sí? Los aviones pasan por ahí, bueno, aunque los aviones no los medimos, ¿no? Y tiene otra situación importante, porque lo que hacen los mapas de ruido es, aparte de ver cuál es la emisión sonora que tienen las avenidas, ¿sí?, cuál es el impacto que tienen en penetración en las áreas aledañas. Y entonces, en esa zona son zonas muy bajitas, donde la mayoría de las construcciones tienen 1 o máximo 2 niveles. Y esto lleva una expansión más grande. Y eso hace que el sonido, el ruido, se meta, pero ampliamente en la zona. ¿Cómo puedes catalogar a la Ciudad de México en relación a estas experiencias que tienes, por ejemplo, con Santiago de Chile y su problemática con el ruido? Bueno, mira, en principio todas las ciudades grandes, las megalópolis, vaya, Santiago es una megalópolis, por ejemplo, ¿sí?, tienen un problema de ruido. Sin embargo, ¿cuál es el problema en la Ciudad de México? En la Ciudad de México tenemos un problema de orden. De ordenación del tráfico, de ordenación de las vialidades, de planeación de la ciudad. Y eso es lo que finalmente impacta más en nosotros, en el ruido ambiental, que en una ciudad como los Santiago de Chile, ¿no? Pero háblame de las consecuencias de este escándalo que vivimos. Es decir, a nivel, ya lo sabemos, a nivel de metrología, cuánto mide, pero yo como ciudadano... ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Mira, una situación muy importante, porque la Organización Mundial de la Salud ya lo tiene perfectamente documentado. El ruido ambiental es un fenómeno y un problema de salud pública. Primero, eso es algo que tenemos que tener claro. ¿Por qué? Porque impacta a la salud física y mental de las personas. Va a afectar evidentemente a la cuestión audiológica, pero va a afectar también a la cuestión gástrica, a la cuestión que tiene que ver inclusive con lo cardíaco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una situación que nos genera estrés. Y el hecho de estar estresados continuamente, ¿sí?, va a generar por acumulación que podamos tener un problema, como ya lo ha documentado la Organización Mundial de la Salud, un problema inclusive de un infarto al miocardio. Otro problema que puede tener, por ejemplo, es impacto en cierto tipo de situaciones especiales de las personas. Por ejemplo, las mujeres embarazadas, ¿sí?, al estar en una situación estresante, ¿sí?, esa... Ya hay una documentación también, puede ser causa de partos prematuros, por ejemplo. Sí, o sea, es grave Fausto, realmente el problema, ahora, ¿no? Actualmente estamos viendo una crisis ambiental, atmosférica en la Ciudad de México. Es decir, hay una seria preocupación por lo que está pasando y parece que el problema de la contaminación por ruido pues pasaría a un segundo o tercer término.
¿Cómo lo ves? ¿Es un problema invisible en la actualidad? Sí, esa es quizá la situación por la cual no se toma tan fácilmente en cuenta. Primero, es algo que inmediatamente no te causa un problema, como puede llegar a ser la contaminación del aire, que te puede generar un problema tal que pues, a lo mejor como moscas empiezan a caer las gentes, ¿no? ¿Sí? El problema del ruido es una situación acumulativa. 1, 2, no se ve, por supuesto. Entonces, ese es otro problema, ¿no? Entonces, pero hoy por hoy, en la Ciudad de México, que tenemos el problema ambiental que tenemos en términos del aire, tenemos que estar conscientes que también el problema del ruido es un problema. Y ese problema de contaminación del ruido no puede hacerse a un lado, ¿no? Algo ha hecho el gobierno de la ciudad al haber encargado este primer mapa de ruido, tener algunas normas por ahí para poder controlar ciertas situaciones, pero háblame de generación, háblame de generación de políticas públicas. Hoy, la información que tú tienes, ¿cómo podría servir para diseñar algo que ataje este problema? Mira, la información que tenemos y que hemos logrado, bueno, primero, serviría perfectamente bien, primero, para generar una campaña intensiva de concientización en la población. Porque ese es el problema más importante, que las personas no saben y no están enteradas que el ruido les hace daño y el nivel de daño que les puede hacer. Es importante. Y que esa campaña de conciencia le diga a las personas, oye, el ruido te puede hacer tal daño que te puede llegar inclusive a matar en el sentido acumulativo. Dentro del marco del nuevo constituyente, ¿no valdría la pena incluir este tema? Es decir, yo creo que es una el silencio como un derecho. Yo creo que es una oportunidad fundamental ahorita. El hecho de que venga este asunto de la Constitución de la ciudad debiera ser parte de todos aquellos artículos que tengan que ver con las cuestiones ambientales, el establecer el ruido como un problema de salud pública que tiene que enfrentarse. Y que cada una de las demarcaciones de la ciudad tienen que hacer algo por enfrentarlas. ¿Hay alguna área, otra área de la ciencia estudiando, por ejemplo, las consecuencias? Quiero decir, desde la medicina, desde la salud, estamos sabiendo el impacto que tiene en la Ciudad de México. Fíjate que es muy interesante esto, porque el trabajo de investigación, nosotros hacemos un trabajo de investigación fundamentalmente urbano, ¿sí? Sí, desde el urbanismo, la arquitectura, sí, pero ya muy mezclado también con las cuestiones de sociología, antropología, sí, pero también hemos logrado acercarnos a personas como son biólogos, por ejemplo. El ruido es un problema que afecta a los animales. El ruido es un problema que afecta a los ecosistemas de la ciudad. El ruido es un problema que afecta, bueno, a la salud. Los médicos deberían tener una línea de investigación fuerte, además de la audiología, que es natural, ¿no? En términos del impacto del ruido en la salud en general. ¿Sí? Aparte tendríamos que ver las cuestiones psicológicas, las cuestiones educativas, el impacto que tiene el ruido en la educación, el impacto que tiene el ruido sobre... Hay muchas escuelas que están a la vera de las avenidas principales. Y en la economía, ¿no? Obviamente, ¿sí? Todo esto tiene un impacto en la economía. Además, por supuesto. Fausto, las zonas de la ciudad pueden estudiarse desde el punto de vista de confort, ¿sí? En términos de un mejor ambiente. Y a eso iba, háblame de los remansos de paz, si es que existen en la Ciudad de México. Bueno, por supuesto, tenemos Chapultepec como un remanso importante, ¿no? Lo ideal, las zonas ideales para el remanso son aquellas zonas que quedan dentro de alejados de las avenidas principales, ¿no? Y en donde no tenemos un problema de ruido ambiental local o comunitario, es decir, los barrios también generan ruido, es muy común. O sea, hay muchas colonias en la Ciudad de México que tienen sus fiestas los viernes, los sábados y los domingos, ¿no? Que no están pensando en los demás, por supuesto, ¿no? Hay también muchísimo, es muy común que el comercio ahora se manifieste mediante el ruido. Es muy común que farmacias, que tiendas de electrodomésticos, que inclusive hasta carnicerías, lo he visto ahí cerca de ¿Calificarías como un auténtico caos la situación de sonido en la Ciudad de México? Es un caos la cultura del ruido que se está generando. Pues yo creo que nos quedamos con una conclusión un tanto espinosa, que es una contaminación invisible que estamos padeciendo todos los días en la Ciudad de México y que, sin embargo, pues simplemente no se atiende por ser precisamente invisible. No se atiende como debe ser. Ahora, quiero decirte que desde el punto de vista académico, la UAM está haciendo un trabajo importante gracias al apoyo de CONACYT. CONACYT nos está apoyando para hacer estudios
con mayor profundidad, que claro, lo importante es que estos estudios tengan un impacto en la sociedad. Y sobre eso hemos hablado Sí. hoy aquí, sobre la mirada científica Así con es. respecto a la contaminación del ruido. Yo te agradezco a ti, Fausto, que hayas estado aquí en Los Observadores. Muchísimas gracias, Iván, por esta oportunidad y qué gusto, ojalá podamos estar otra vez. Seguramente, Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo.